Ok, ahora sí. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase número 5 y última clase del curso de este curso de histología, tejido sanguíneo. Acuérdense, parece mentira que esto a todo el mundo se les olvide y es una pregunta que uno suele realizar y todo el mundo pife de la misma forma. ¿Qué es la sangre? Acuérdense siempre, la sangre es tejido conectivo especializado. ¿Ok? La sangre es un tejido conectivo especializado. ¿Por qué? Ustedes dirán, ah, doctor, ¿y por qué? Porque la sangre va a tener una matriz extracelular que es riquísima en agua. Digamos que el 95% de esa matriz extracelular es agua, es líquido, y la vamos a llamar plasma, ¿ok? ¿Cómo se llama la matriz extracelular del tejido sanguíneo? Plasma, ¿ok? La porción líquida, ¿ok? Y el plasma, ese líquido, forma parte o es uno de los componentes del líquido que transcurre dentro de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, la matriz extracelular del tejido sanguíneo es el plasma, ¿ok? Y es 95% líquido. Y esa matriz extracelular va a contener y a transportar todo lo que son las células sanguíneas, ¿ok? Esas células sanguíneas, ¿cuáles van a ser? Van a ser los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos, y las plaquetas, o también llamadas trombocitos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no se les puede olvidar que la sangre transporta todos los elementos, o sea, la sangre la vamos a dividir en su porción líquida, ¿verdad? O matriz extracelular, que es el plasma, y los elementos formes. Cuando ustedes escuchen la palabra elementos formes, tienen que recordar siempre que la sangre, cuando nos referimos a eso, nos referimos a los tres elementos celulares que tenemos en la sangre. Eritrocitos, glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos, y plaquetas, o también llamadas trombocitos, ¿ok? La sangre, ¿dónde va a circular la sangre? ¿Dónde la vamos a encontrar? En todo nuestro organismo, circulando por unos tubitos conocidos como vasos sanguíneos. Y esos tubitos, dependiendo de si salen o si van al corazón, van a cambiar de nombre. Entonces, si esos tubitos, si esos vasos sanguíneos van desde el corazón o llevan sangre desde el corazón a los tejidos, lo vamos a llamar arterias. Y si llevan sangre desde las venas hacia el corazón, si llevan sangre desde el tejido hacia el corazón, vamos a llamar venas. Ok, esta clase es un poco larga, ¿oyeron? Es bastante interesante, pero es un poquitico larga. Ok, entonces, ya saben, no se les puede olvidar, plasma y elementos formes. Muy bien. Ah, bueno, gracias. Ay, me regalaron un cambucito. Potasio para el brazo. Ajá, seguimos. Entonces, no se les puede olvidar, cuando ustedes le pregunten qué es la sangre, ustedes tienen que decir que es un tejido conectivo especializado y que tiene una matriz líquida llamada plasma y unas células o elementos formes que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. No se les puede olvidar eso, ¿ok? Y ustedes también les pueden preguntar por qué existe sangre roja y por qué existe sangre oscura, o digamos que, bueno, el libro los pinta de color azul, ¿ok? La sangre roja es aquella que está cargada de oxígeno y la sangre oscura o azul, como se pinta en el libro, es aquella que está cargada de dióxido de carbono, ¿ok? Por esa razón, cuando ustedes ven que una persona tiene fiebre, se puede poner roja. ¿Por qué se pone roja? Porque los vasos se dilatan, o sea, aumentan su luz y aumenta la cantidad de sangre que es llevada hacia los tejidos, sobre todo la piel. Entonces, como aumenta la cantidad de sangre arterial que llega hacia los tejidos, sangre arterial es sangre con oxígeno, la persona se pone rojita. Lo contrario es cuando la persona, digamos que se mete en una piscina, ¿verdad? Se mete en una piscina, se empieza a ahogar, digamos que dura rato ahogándose, lo sacan y lo ven azul. Ay, mira, esa persona está azul, que es lo que se llama cianosis. Cianosis es la coloración azulada de la piel. Entonces, ay, mira, está azul. ¿Por qué está azul? Porque la sangre, ¿verdad? La sangre se cargó de mucho dióxido de carbono. O sea, disminuyó la cantidad de oxígeno y aumentó el dióxido de carbono. Y por lo tanto, la piel
O sea, la sangre se empezó a pintar de color azul. Y por eso la piel de esa persona se empieza a ver de color azul. ¿Ok? ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son las características de la sangre? Fíjense. ¿Cuántos litros de sangre tenemos nosotros en nuestro cuerpo? Las mujeres tienen de 4 a 4.5 litros, mientras que los hombres tienen de 5 a 5 litros de sangre en el hombre, ¿verdad? Pero esto para redondearlo, para hacerlo más sencillo, ustedes pueden decir que nosotros tenemos 5 litros de sangre más o menos 0.5. ¿Cómo es eso? Bueno, que podemos tener líquido, el volumen de sangre de nosotros va de 4.5 a 5.5 litros de oxígeno. Perdón, litros de sangre, ¿ok? Con un promedio medio de 5 litros. ¿Ok? Para que ustedes no estén memorizando de 4 a 4.5, de 5, no. Con ustedes decir, nosotros tenemos un volumen de sangre de 5 litros más o menos 5. O sea, le quitamos 5 y le ponemos 5, perdón, más o menos 0.5. Le quitamos 0.5 o le ponemos 0.5. Y acuérdense, la sangre va a ser de una densidad de 1600 en el plasma, que es lo mismo que decir de 1024 miligramos por mililitro. Eso no, de verdad que no les interesa a ustedes. Eso más que todo lo ven los hemodinamistas, de todo ese tipo de médicos. Ajá, el color, bueno, ya ustedes saben, es rojo cuando está cargada de oxígeno, que es la sangre que normalmente transporta las arterias. Digo normalmente porque hay una arteria que no transporta sangre oxigenada. Y es de color azul cuando es transportada por las venas, normalmente por las venas. ¿Ok? Es una sangre cargada de dióxido de carbono o de CO2. ¿Por qué digo normalmente? Porque hay una vena que normalmente no carga. Bueno. Que es hay una vena en el cuerpo que no carga, no lleva sangre oxigenada, perdón, desoxigenada o sangre sin oxígeno, sino que ella va a llevar sangre con oxígeno. ¿Ok? Muy bien. Acuérdense, ¿cuánto tiene que estar saturando una persona ahorita que está de moda con el COVID? ¿Cuánto tiene que saturar una persona? De 97 a 100%. Mínimo 95%. ¿Ok? ¿Estamos claros? Si una persona empieza a saturar por debajo de 95, hay que alarmarse. Tampoco es que uno sale corriendo. ¡Ah! Está saturando 40, 94. ¡Ah! No. Pero hay que estar pendiente. ¿Ok? Porque una saturación con 94 puede ir bajando y cuando se descuiden, cuando vengan a ver, tiene saturación nada más y nada menos que 80, 60. ¿Ok? Paciente que tenga 60 de intubación, 60 de saturación, es un paciente con criterio para intubarlo. ¿Ok? Cuando le baja la saturación por debajo de 60. Si el paciente tiene saturación de 60 y usted haga lo que haga, no le sube, el paciente va a intubarlo. Una manera de subir la saturación del oxígeno es colocar al paciente en decúbito prono. Eso lo van a ver en semiología. ¿Qué es decúbito prono? El paciente se encuentre boca abajo. Ponemos al paciente boca abajo y el paciente mejora la saturación. ¿Esto por qué? Porque se sabe que aumenta la cantidad de oxígeno que en esa posición aumenta la adherencia del oxígeno a la hemoglobina. ¿Ok? La hemoglobina es la que transporta el oxígeno, ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren aumentar la saturación de oxígeno de un paciente, lo ponen boca abajo. Señor, póngase boca abajo. ¿Por qué, doctor? Porque yo digo, póngase boca abajo. ¿Ok? Y en cuanto a la saturación de CO2, tiene que ser de 40 a 60%. Esto lo van a ver cuando vean un examen que se llama gases arteriales. Eso lo van a ver más adelante en medicina interna y todo eso. Pero es para que lo lleguen, lo sepan, ya cuando ustedes vean unos gases arteriales, más o menos tengan idea. Ustedes ven unos gases arteriales, agarran y dicen, saturación, 97%. Ah, está bien. Saturación de CO2 o de dióxido de carbono, que es la cantidad de dióxido de carbono que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, de 40 a 60%. ¿Ok? Bueno, lo tienen 35. Bueno, está bien. Mientras más bajo esté, mejor. Claro, él tampoco puede estar tan bajo porque también trae sus consecuencias. Entonces, CO2, 45, está bien. CO2 por encima de 60. Oye, esto sí está mal. Esto sí está mal. Quiere decir que hay un problema respiratorio que está evitando que expulsemos el CO2. ¿Ok? Por eso es que les digo que está mal. Así que tienen que estar atentos con esos valores. ¿Ok? Muy bien.
Y el pH importantísimo, esto también lo van a ver en el examen. Los gases arteriales traen estos tres valores, además de la presión parcial de oxígeno y todo ese tipo de cosas. Pero en términos generales traen estos tres valores. Entonces el pH va de 7.4 más o menos 0.04. ¿Ok? Es decir, que va de 7.35 o 7.36 a 7.44. Para que ustedes lo redondeen, pueden decir de 7.35 a 7.44. No 7.3, no 7.4. Esa manía de comerse los decimales. No. 7.36, 7.44. Porque por faltarles un decimal, los pueden raspar. Así que ojo, ojo, ojo con eso. ¿Qué es el pH? El pH mide la cantidad de hidrogeniones que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. ¿Ok? Acuérdense que el hidrógeno es esencial para algunos elementos de nuestro cuerpo, por ejemplo, el agua. Nosotros, ¿de qué está constituido el agua? De 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿verdad? Entonces, si no tuviésemos hidrógeno, no pudiese formarse la molécula de agua y no tuviésemos agua en nuestro cuerpo. ¿Ok? Por eso es esencial el hidrógeno. ¿Y quién mide el hidrógeno? El pH. Sin embargo, si a veces el hidrógeno se pasa de maraca, puede también atraer alteraciones para nuestro organismo, múltiples alteraciones para nuestro organismo. Entonces, si el pH tiene que estar en ese valor. Si el pH está disminuido, quiere decir que hay mucho hidrógeno en nuestro cuerpo, mucho hidrógeno dentro de nuestro cuerpo. Quiere decir que estamos en presencia de una acidosis. ¿Ok? Si el pH está por encima de 7.44, quiere decir que hay poco hidrógeno en nuestro cuerpo y por lo tanto estamos en presencia de una alcalosis. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Profe, por favor, ¿lo puede ¿Puede volver a repetirlo del pH, por favor? Entonces, de nuevo, si el pH está por debajo de 7.36, estamos en presencia de una acidosis porque hay demasiado hidrogenión en nuestro cuerpo. Si el pH está por encima de 7.44, estamos en presencia de una alcalosis, porque hay poca cantidad de hidrogenio en nuestro cuerpo. ¿Estamos claros entonces? ¿Estamos claros? Sí. Sí. ¿Continúo entonces? Ok, continúo. No hay chat. Aquí tengo una pregunta en el chat. ¿Cómo saturación? ¿Cómo saturación? Saturación me refiero a la saturación, se refiere a la cantidad de una molécula, la cantidad de una molécula o el porcentaje que tiene esa molécula dentro de la sangre. Eso es lo que se refiere con saturación. O sea, cuán saturado está la sangre de ese elemento, a eso se refiere. Y la saturación se mide en porcentaje. Tenemos saturación de oxígeno y saturación de CO2. ¿Ok? Ajá. Okay. Ajá. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Fíjense, la sangre tiene una función respiratoria de transporte de gases, porque acuérdense que la sangre va a transportar oxígeno y dióxido de carbono. Función nutritiva, porque la sangre va a transportar también nutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas. Función excretora, porque la sangre va a transportar sustancias de desecho, CO2, ácido láctico, ¿ok? Protección del organismo, porque la sangre va a transportar células inmunes, glóbulos blancos, ¿ok? Los glóbulos blancos son las células inmunológicas de nuestro cuerpo. Regulación de la temperatura corporal, bueno, esto es más una clase fisiológica, pero la sangre puede regular nuestra temperatura, ¿ok? Cuando aumenta la cantidad de sangre que circula por las arterias, aumenta la temperatura. Cuando disminuye la cantidad de sangre que transcurre por lo que son los vasos sanguíneos, se denomina, o sea, puede disminuir la temperatura. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos muchísimo calor, cuando nosotros tenemos muchísimo frío, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en un estado de hipotermia, me confundo, estoy viendo el juego, cuando nosotros estamos en un estado de hipotermia, ¿verdad? Que nuestra temperatura bajó muchísimo,
lo que ocurre, lo que hace nuestro organismo es aumentar el flujo sanguíneo, ¿ok? Aumentar el volumen de sangre. ¿Para qué? Para aumentar nuestra temperatura. Ahora, pero resulta que acontece que nosotros tenemos mucho calor. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Disminuir el flujo sanguíneo para tratar de regular la temperatura. ¿Ok? Regulación del equilibrio ácido-base. Esto viene de la mano con esto. pH. Porque la sangre va a transportar hidrogeniones y otros elementos que van a regular la cantidad de hidrógeno que tenemos en nuestro cuerpo. Y de hemostasia, porque no es lo mismo hemostasia que homeostasis, ¿ok? Homeostasis es equilibrio. Hemostasia se refiere a proceso de coagulación de la sangre. ¿Por qué hemostasia? Porque la sangre va a transportar factores de la coagulación y plaquetas que van a intervenir en todo lo que es el proceso de coagulación de la sangre, ¿ok? Guárdenselo por ahí. Muy bien. Componentes de la sangre, entonces. La sangre va a estar compuesta, fíjense, 60%, perdón, la sangre va a estar constituida por una porción líquida o matriz extracelular, que es el plasma, que representa el 55% del tejido. Y el 45% restante lo van a formar los elementos formes, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿quién compone la sangre? 55% su matriz extracelular, que es el plasma, ¿verdad? Que es la porción líquida de la sangre. Y el 45% los elementos formes, que lo vamos a dividir en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ok? El plasma. El plasma va a contener 91.5% agua. ¿Ok? Principalmente agua. El plasma es principalmente agua. Un 7% de proteínas, entre las cuales la más importante es la albúmina. Grábense la albúmina por ahí para cuando ustedes vean fisiología, porque la albúmina es importante. La albúmina regula presión ósea, regula un montón de cosas. Así que la albúmina, grábensela por ahí. Las globulinas, que forman parte de lo que es los anticuerpos. Y el fibrinógeno, que también actúa en lo que es la cascada de la coagulación. Y el otro porcentaje corresponde a vitaminas, hormonas, electrolitos, sustancias de desecho, todos los elementos que transporta la sangre, ¿okay? Que transporta el plasma. Ok, y en cuanto a los elementos formes, fíjense, glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos. Los glóbulos rojos van a tener un valor de 4.8 o 4.800 a 5.400 células por unidad, por litro de sangre, ¿ok? 4.800 a 5.400 células por mililitro de sangre, ¿ok? Los glóbulos blancos van de 5.000 a 10.000 células por milímetro de sangre. Y las plaquetas van de 250.000 a 450.000 células por mililitro de sangre. Entonces usted agarra una hematología, para que vayan viendo ya, agarran una hematología y dicen, glóbulos rojos en 3.000, epa, están disminuidos. Quiere decir que el paciente puede tener lo que se conoce como hemólisis. ¿Qué es hemólisis? Destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ok? Pero resulta que acontece que los glóbulos rojos están, no, mira, están en 5.000. Está bien. ¿Ok? No, pero agarré los glóbulos rojos. Mira, tengo hematología. Glóbulos rojos por encima de 5.400, están en 7.000. Oye, están aumentados. Quiere decir que hay lo que se conoce como poliglobulia. Entonces, disminución de los glóbulos rojos, piensen en hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos. Aumento de los glóbulos rojos, piensen en poliglobulia. ¿Qué es la poliglobulia? El exceso de glóbulos rojos. ¿Ok? Y el problema con la poliglobulia es que el exceso de glóbulos rojos hace la sangre muy viscosa. Y hacer la sangre muy viscosa, corre riesgo de coagularse. ¿Ok? Vamos ahora con los glóbulos blancos. Fíjense, de 5.000 a 10.000. Los glóbulos blancos también los vamos a llamar leucocitos. Si los glóbulos blancos están por encima de 10.000, vamos a decir que estamos en presencia de una leucocitosis. ¿Ok? Leucocitosis. ¿Qué indica la leucocitosis? Proceso infeccioso. El paciente tiene una infección o cuando mínimo un proceso inflamatorio dentro de su cuerpo. ¿Ok? Los glóbulos blancos se van a aumentar cuando el paciente tiene una infección
o cuando tiene algún tipo de inflamación, o sea, tiene algo inflamado en su cuerpo. ¿Ok? Si el paciente, no vayan a cometer el error de siempre, si el paciente, ustedes vienen y el paciente llega con una hematología, ay doctor, con esta hematología porque me he sentido muy mal, ajá, venga para ver, y resulta que entonces usted le den los glóbulos blancos en 30.000. Eso se llama, escúcheme bien, cuando los leucocitos están por encima de 30.000, se llama reacción leucemoide. ¿Ok? Y la reacción leucemoide indica, en la mayoría de los casos, leucemia. ¿Ok? Cuando los glóbulos blancos están por debajo de 5.000, entonces estamos en presencia de una leucopenia. ¿Ok? Leucopenia. ¿Qué indica la leucopenia? En la mayoría de los casos, la leucopenia indica principalmente una infección también, pero de tipo viral. Cuando ustedes ven a un paciente con dengue, normalmente lo encuentran con leucopenia. ¿Ok? Leucopenia. Lo mismo ocurre. Si ustedes ven a un paciente con unos leucocitos por debajo de 2.500, eso es un paciente con una leucopenia extrema y tiene que evaluarlo el hematólogo. El hematólogo. ¿Por qué? Porque puede ser una leucemia. ¿Ok? Y en cuanto a las plaquetas, como les digo, también se llaman trombocitos. ¿Ok? Cuando las plaquetas están por debajo, por encima de 450.000, eso se llama trombocitosis. ¿Ok? Trombocitosis. ¿Cuál es el problema con la trombocitosis? Que el exceso de plaquetas puede favorecer la formación de trombos. Trombos son coágulos que se quedan pegados en los vasos sanguíneos. Y esos coágulos tapan los vasos sanguíneos y causan problemas de circulación. ¿Ok? Trombocitosis. Si las plaquetas están disminuidas por debajo de 250.000, hay literaturas que hablan de 150.000 a 450.000. De manera que si ustedes encuentran un paciente con más de 150.000, está bien. Ahora, si baja por debajo de 150.000, ahí sí ustedes tienen que decir que es una trombocitopenia. Perdón. Trombocitopenia, ¿ok? ¿Por qué es delicada la trombocitopenia? Porque puede, como no hay plaquetas, puede favorecer que el paciente sufra de hemorragias. En un paciente con dengue, con signos de alarmas, dengue con signos de alarma, no se llama dengue hemorrágico, ese paciente puede sufrir de hemorragias. ¿Por qué? Porque el dengue tiende a destruir a las plaquetas y se produce una trombocitopenia. Y la trombocitopenia puede favorecer que aparezca, entonces, hemorragias. ¿Entendieron? Profesor, perfecto. Ok, entonces, ya con esto ya ustedes pueden ir entendiendo cómo se lee una hematología. En una hematología le va a aparecer estos valores. Cantidad de glóbulos rojos, cantidad de glóbulos blancos y cantidad de plaquetas. ¿Ok? Ustedes agarran la hematología y van a ver, lo primero que van a ver son estos tres elementos. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ok? Y después se van a ir a otros elementos que ya les voy a ir diciendo. El hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es el valor porcentual entre el volumen líquido de la sangre y los elementos formes. Fíjense que era un porcentaje, 55% de plasma y 45% de elementos formes, ¿verdad? Normalmente la sangre tiene que mantenerse así. ¿Ok? Y para nosotros evaluar que eso se mantenga así, ¿verdad? Tenemos un valor porcentual que es el llamado hematocrito. ¿Ok? Eso es hematocrito, la relación porcentual o la diferencia porcentual entre el plasma y los elementos formes de la sangre. Entonces, cuando ustedes vean un hematocrito, en la hematología le va a reflejar también hematocrito o le va a aparecer la palabra HTO. HTO significa hematocrito. Significa o se relaciona a eso. Si el hematocrito va, fíjense, a ver si tengo el valorcito por aquí. No, no lo tengo. Uy, qué raro, no lo tengo. Si el hematocrito va, fíjense, lo normal del hematocrito es 40 más o menos 5. ¿Ok? Es decir, que el hematocrito puede ir de 35 a 45. Hay literaturas que hablan de 40 a 50. Esos valores también son válidos, pero para que a ustedes nunca se les olvide, 40 más o menos 5. Si el hematocrito, oigan bien, si el hematocrito está aumentado,
El paciente se encuentra hemoconcentrado. ¿Qué es hemoconcentrado? Que hay más elementos formes en la sangre que líquido. Y esto favorece la aparición. Esto puede indicarnos dos cosas. Si hay más elementos formes que líquido en la sangre, el paciente está deshidratado. Por eso está hemoconcentrado. Por eso está aumentado el volumen, el nivel del hematocrito. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Administrarle líquido. ¿Ok? Para normalizar el hematocrito. Uno le va administrando líquido y va evaluando cómo va mejorando el hematocrito. ¿Ok? El hematocrito tiene que ir disminuyendo. Ajá. ¿Puede repetir eso, por favor? Repito. Cuando hay aumento del hematocrito, decimos que el paciente está hemoconcentrado. Quiere decir que hay más elementos formes en la sangre que líquido. Por lo tanto, el paciente, lo primero que uno piensa es que el paciente está deshidratado. Hay poco líquido en la sangre. Por lo tanto, ese paciente hay que administrarle líquido para mejorar el hematocrito, ¿verdad? Y entonces uno le va administrando líquido y va evaluando el hematocrito. Lo ideal es que el hematocrito descienda y se normalice. Entonces, si ustedes ven una hematología, el hematocrito está en 50, por ejemplo, el paciente está hemoconcentrado. Quiere decir que tiene poco líquido en la sangre. ¿Ok? Y si el hematocrito está disminuido, el paciente está hemodiluido. ¿Qué es hemodiluido? Que hay demasiado líquido y pocos elementos formes en la sangre. ¿Ok? El paciente tiene mucho líquido. Esto ocurre mucho en los pacientes que están reteniendo líquido. ¿Ok? Y ya bueno, eso sería un estudio más profundo, ver por qué está tan hemodiluido y todo eso. ¿Ok? Pero en términos generales, es así. Si está aumentado, hemoconcentrado. Si está disminuido, hemodiluido. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Cierto. Ok. Fíjense. Bueno, este dibujo ya no hace falta. Ajá. Bueno, vamos a aprovechar este dibujito. Fíjense cómo son los glóbulos rojos. Fíjense que son como un caramelo. Parecen, en realidad son un disco bicóncavo. Es un disco y es bicóncavo. Bicóncavo quiere decir que es hueco por aquí y hueco por la otra cara. ¿Ok? Es hueco por aquí y hueco por la otra cara. ¿Ok? Eso se refiere con disco bicóncavo. Y las plaquetas, fíjense, los glóbulos blancos, que son células grandes. Los glóbulos, me faltó decirle, los glóbulos rojos no son células anucleadas. Son células eucariotas, pero siguen siendo células anucleadas. ¿Ok? ¿Por qué son anucleadas? Porque ellas pierden su líquido para dar paso a una molécula que es la hemoglobina. O sea, los eritrocitos van a transportar la hemoglobina. Y la hemoglobina, a su vez, va a transportar al oxígeno. ¿Ok? El oxígeno viaja unido a la hemoglobina. Él no viaja, o sea, suelto en la sangre. Él necesita de un vehículo, de un transporte. ¿Y quién es el transporte del oxígeno? La hemoglobina. ¿Y dónde viaja la hemoglobina? Ella viaja dentro del eritrocito. Y es por eso que el eritrocito no tiene núcleo. Y los glóbulos blancos sí tienen núcleo. Son células inmunológicas que tienen núcleo. ¿Ok? Y por su parte, por su parte, me mandaron un mensaje en el chat. Déjenme ver. Antes de ir con las plaquetas. Da una medida aproximada de 7.5 micras. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso de la medida. Eso se mide así con micras, pero van a ver que con la hematología hay una fórmula más fácil de medirlo. Ya lo van a ver. Y las plaquetas, fíjense que las plaquetas no son células, son fragmentos celulares. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, pregunta de examen, a ver quién me la responde. ¿De qué tamaño es el núcleo de las plaquetas? A ver, ¿quién me lo dice? Nadie. ¿No tiene el núcleo o sí? No tienen núcleo porque son fragmentos celulares. ¿Ok? Ahora, si yo les pregunto de qué tamaño es el núcleo del eritrocito o cuánto pesa el núcleo del eritrocito. A ver. ¿No tiene núcleo tampoco o sí? Tampoco tiene núcleo. ¿Ok? Mosca, que eso son preguntas con chita de mango. Y siempre caen. Doctor, una pregunta. Por lo menos en ese caso, el único que tiene núcleo sería el glóbulo blanco, ¿cierto?
Sí, solo el glóbulo blanco. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? Profe, dijo que no tiene núcleo ya que... ¿Cómo? Usted dijo que no tiene núcleo ya que... Ya que no entiendo. La razón por la que no tienen núcleo, usted la dijo ahorita. Porque Las son fragmentos plaquetas, celulares. Ajá, las plaquetas Gracias. son fragmentos celulares. Y los glóbulos rojos no tienen núcleo porque tienen que cargar la hemoglobina. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendidos todos? Sí, profe, todo bien. Ok. Fíjense, cuando a una persona le sacan la sangre, ¿verdad? Le obtienen una muestra de sangre, la llevan al laboratorio y la centrifugan, la montan en una máquina, perdón, que se llama centrifugación.